La consulta previa, concebida como un instrumento de participación ciudadana y protección de comunidades étnicas, se ha venido transformando con el paso de los años en uno de los mecanismos más controvertidos en la ejecución de proyectos estratégicos en el área mineroenergética de Colombia. Su intención original, que es garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tengan voz en decisiones que afecten su territorio y cultura, ha sido con el tiempo objeto de mucha manipulación, instrumentalización política e incluso cooptación clientelista. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, con la calidad técnica y la contundencia política que lo ha caracterizado a lo largo de su vida pública, ha dado en el blanco. La consulta previa se convirtió en chantaje, una frase que recoge la frustración de sectores que claman por agilidad en los proyectos de energías limpias, infraestructura y minería. La parálisis de los parques eólicos en el departamento de La Guajira es el ejemplo más dramático de este conflicto. Colombia, llamada a liderar la transición energética en la región por todo su potencial de energías renovables, se ve atada de manos por un esquema legal que otorga a pequeños grupos de presión un amplio poder de veto bastante desproporcionado. No se trata de negar los derechos de las comunidades, ni mucho menos, ni de desconocer su vínculo ancestral con la tierra. Se trata de reequilibrar una figura que ha mutado hacia la extorsión institucionalizada. En otros países del vecindario como Perú, México o Brasil, aunque también existen tensiones, los marcos regulatorios han venido avanzando hacia esquemas donde la compensación económica, el respeto cultural y la viabilidad de los proyectos mineroenergéticos no se excluyen mutuamente. En Chile, por ejemplo, el proceso se acompaña de límites temporales, instancias de mediación técnica y una clara separación entre la consulta legítima y las pretensiones políticas encubiertas de algunos líderes de las comunidades. La consulta previa, cuando se aplica con rigor y buena fe, puede generar beneficios reales, preservación de saberes, pactos de inversión social sostenible, reducción de conflictividad por algún plazo, pero lo que hoy se vive en Colombia es una distorsión total. Empresas atrapadas en una maraña de negociaciones paralelas, interminables, instituciones sin dientes para mediar y comunidades divididas entre sus líderes tradicionales y nuevos voceros autoproclamados cuyo incentivo principal es económico, no cultural. Reformar la consulta no implica eliminarla, sino integrarla a un sistema más técnico, transparente y previsible. Un modelo donde las comunidades participen, pero no paralicen, donde el Estado sea árbitro, no rehén, donde el desarrollo no sea una amenaza, sino una oportunidad compartida. Las cifras hablan por sí solas. De los más de 170 proyectos de infraestructura energética identificados como prioritarios por el gobierno nacional, en el marco de la llamada transición energética, al menos 52 presentan retrasos significativos por bloqueos derivados de procesos de consulta previa con las comunidades en los territorios. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, en el departamento de La Guajira, más del 70% de los proyectos eólicos se encuentran estancados, lo que compromete la meta nacional de aumentar en un 30% la capacidad instalada de fuentes renovables de energía no convencionales para 2030. Esta parálisis no solo encarece los costos de inversión, sino que amenaza con racionamientos energéticos y pone en entredicho la credibilidad del país como destino atractivo para la inversión extranjera directa, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía. A este panorama se le suma un agravante estructural, la política de cero nuevos contratos de exploración, impuesta por el actual gobierno, en una apuesta ideológica que desconoce la realidad fiscal del país, la realidad energética y geopolítica de Colombia, mientras el mundo diversifica su matriz con criterios técnicos y realismo económico. En Colombia se persiste en una transición energética errática, delirante y casi que sin brújula. No hay metas concretas, ni métodos, ni etapas definidas. Solo hay discurso y propaganda.
Y esta improvisación, sumada a las restricciones legales mal utilizadas, construye un escenario de alta incertidumbre para los inversionistas y de profunda vulnerabilidad para los consumidores, que tarde o temprano terminarán pagando las consecuencias de un modelo energético en total crisis. Dicho de otra forma, estamos a puertas de un posible apagón. Reformular la consulta previa no es un capricho neoliberal ni una afrenta a los derechos étnicos. Es una necesidad estructural para que el desarrollo llegue con reglas claras, justicia social y sostenibilidad. La propuesta de Cárdenas, aunque impopular para sectores del progresismo, abre una conversación impostergable sobre el balance entre participación y eficiencia. Se necesita una legislación que delimite los tiempos de la consulta, defina con claridad quiénes pueden representar a las comunidades y obligue a que los acuerdos sean verificables y ejecutables. El futuro energético y minero del país no puede seguir secuestrado por una figura sin reglas claras, que en su estado actual generaría más incertidumbre que justicia al país y a las comunidades. Además, es imperativo reconocer que los proyectos mineros y energéticos son pilares fundamentales de la economía nacional. En 2023, los ingresos del sector petrolero representaron el 2.6% del Producto Interno Bruto de Colombia, generando recursos esenciales para financiar programas sociales en educación, salud y subsidios para la población más vulnerable. En el departamento del Cesar, por ejemplo, la minería del carbón constituye aproximadamente el 50% de su economía, y en municipios como La Jagua de Ibirico y El Paso, esta cifra asciende al 80%. La actividad minera de la región genera alrededor de 12.000 empleos directos y 60.000 indirectos, siendo el motor clave para el desarrollo social y la estabilidad económica de ese importante departamento del Caribe colombiano. ¿Está Colombia preparada para asumir una reforma profunda de la consulta previa sin caer en acusaciones de racismo o de despojo cultural? ¿Cuánto más puede resistir el país sin avanzar en proyectos estratégicos que están frenados por intereses particulares? ¿Quién debe liderar con valentía este rediseño de un mecanismo sin pagar el precio político de la corrección ideológica? Los leemos en el Run Run Político, leemos sus comentarios, háganlo, porque aquí en el Run Run Político siempre analizamos los temas y tenemos las últimas de la política.